¿Se han dado cuenta ustedes que Morena no está gobernando? Solamente se dedica a polarizar a la sociedad. Ese es uno de los métodos centrales de esta cuarta transformación con Claudia Sheinbaum. Y un método que llegó desde Andrés Manuel López Obrador. Las mañaneras se han convertido en el principal instrumento de ataque contra periodistas, contra oposición, contra empresarios críticos, organismos autónomos, cualquiera que se atreva a señalar las contradicciones que tiene este régimen. El discurso este de pueblo bueno contra conservadores, fifís y traidores a la patria no es ningún exceso de retórica, ¿eh? Es una estrategia. No es que se les haya ido las palabras, no, es estrategia. Y está creada de manera deliberada para movilizar a una base, neutralizar cualquier contrapeso. En el 2026, con miras a las elecciones intermedias del 2027, esta polarización se está intensificando. ¿Recuerdan ustedes que les había comentado que iban a comenzar a manejar las emociones de la gente para gobernar? Para recordarte lo bueno que son ellos. Iban a utilizar tus emociones, iban a utilizar, te van a querer pegar donde te duele, van a querer volver a sacar aquel odio al PRI de los años 70, 80, que es exactamente el mismo modelo que Morena está copiando. Entonces están aumentando esta polarización de la sociedad nuevamente, porque vienen las elecciones, no es por otro motivo. Claudia Sheinbaum y su partido han concentrado un poder casi absoluto. Controlan el Congreso, la reforma al Poder Judicial, a su imagen, debilitamiento, la desaparición de los organismos autónomos, el uso selectivo de la Fiscalía, los tribunales. El resultado no es una democracia, ni siquiera una democracia que esté desgastada. Es una tiranía en donde cualquier disenso se criminaliza, donde la lealtad partidista se convierte en el principal criterio de acceso al poder, a la impunidad. La reforma judicial, que fue ajustada por Claudia Sheinbaum, pero ideada por Andrés Manuel, deja ver perfectamente ese ejercicio autoritario. La elección popular de los jueces, de los magistrados, los ministros que presentan como democratización, ha servido para colonizar el poder judicial con estos perfiles que son amigos al oficialismo, nada más. La baja participación en las elecciones del 2025, las críticas internacionales sobre la falta de preparación de muchos de los candidatos y ahora actualmente jueces, no detuvieron el proceso. Reconocieron y Claudia Sheinbaum ya está diciendo, sí, tenemos que arreglar la reforma, porque la hicieron con las nalgas, literalmente. Quieren aplazaron ahí unas elecciones para el 2028 y empatarlas con una revocación de mandato. Refuerzan los comités de evaluación controlados por los poderes, que ahora son los partidos, son los que deciden quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, ya dominados por Morena. Centralizan todavía más el proceso en las manos del Instituto Nacional Electoral, de las comisiones políticas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consecuencia, ha perdido un peso real. Díganme ustedes si alguien piensa que alguien de la Suprema Corte, alguno de estos personajes, ya sea Lenia Batres, María Ríos, ya sea la pirata, ya sea el chicharrón, ya sea el indígena que utiliza zapatos Ferragamo, si alguno de ellos vale la pena. Son una bola de pendejos. O sea, yo no soy ni siquiera abogado y te puedo decir que son unos pendejos porque los señores tienen que leer todo desde su teléfono para dar a conocer su punto de vista. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún con el teléfono en la mano se equivocan, porque comienzan a hablar de otros temas que nada tenían que ver con lo que estaba ahí. Que ahí están los videos, a mí no me vengan a decir que nada. O sea, ahí están los videos de la Suprema Corte, son unos pendejos. Lenia Batres necesita 96 asesores para hacer el 30% de lo que hacía Norma Piña con 6 asesores. Porque la mujer es una pendeja. Y sus asesores también. 94 asesores para hacer lo que hacían 7 personas. No mamen.
La Suprema Corte ya no confronta al gobierno en temas que son sensibles, se limita cada vez más a asuntos menores. Los jueces se tienen que alinear o se vuelven irrelevantes. Lo que venden como el poder del pueblo en realidad no es otra cosa más que la captura partidista de una de las últimas instituciones de este país que podían enfrentar los excesos del Ejecutivo. En el Congreso la subordinación es completamente evidente. Morena y sus aliados, que son el Partido del Trabajo, el Partido Verde, concentran la gran mayoría de las reformas aprobadas últimamente, pues todas, de hecho. Las iniciativas de la oposición se congelan o se desechan de manera sistemática, mientras que las propuestas del Ejecutivo, ay cabrón, esas en fast track salen en un día, 2 días. El legislativo dejó de ser un espacio de deliberación para convertirse en un operador de la agenda del Palacio Nacional. Hay figuras opositoras como Alejandro Moreno, Alito, dirigentes del PAN como Jorge Romero, o de algunos de Movimiento Ciudadano, hijos de su madre, güey, cómo batallo para tragar esos pendejos por mentirosos, güey. Logran mantener alguna presencia discursiva, pero su incapacidad de hacer algo, de incidir en uno de los temas, es notable. Cuando el gobierno llama a que haya una unidad nacional, como ocurrió después de la muerte de los mexicanos bajo la custodia del ICE, la oposición respondió con mucha desconfianza y acusaron al oficialismo de utilizar estas tragedias como cortina de humo para proteger a sus propios narcopolíticos. Esta polarización no admite treguas, ni siquiera frente a las crisis externas. Las mañaneras, que son el corazón de esta estrategia, han sido utilizadas por Sheinbaum para descalificar a los críticos, presentar cifras a modo, atacar a los medios independientes de comunicación, construir un relato de persecución. Pero cuando la oposición propone que esos mismos derechos de las audiencias que el gobierno quiere imponer a radio y televisión se apliquen también a las conferencias presidenciales, que se verifiquen los datos, que haya derecho de réplica, la respuesta es, no, pues mejor que no lo vean. Ahí sí les duele, ahí sí les cala. Estos pendejos vienen y te exigen que tengas ética, que tengas veracidad, pero los demás, pero ellos mismos se niegan a someterse a esas mismas reglas. Un doble estándar que es literalmente característico de estas izquierdas mugrosas que nos quieren gobernar, que nos quieren imponer sus sistemas estúpidos de gobierno. La libertad de expresión es sagrada para cualquier ciudadano, pero con estos se vuelve sagrada para criticar al viejo régimen. Sin embargo, se vuelve desinformación o se vuelve guerra sucia cuando se dirige contra el poder actual. La polarización se alimenta de una lectura de la ideología. Las encuestas dejan ver que una gran parte de la ciudadanía ubica a Morena en la extrema izquierda, mientras que percibe a la oposición, como el PAN y el PRI, en la extrema derecha. Pero ni el PAN ni el PRI son de extrema derecha. Este esquema que se cultiva desde ahí arriba, desde el poder, no deja ningún espacio de centro. Sin embargo, no te dejan pensar que pudiera haber un centro, que pudiera haber un diálogo. No hay, aquellos que critican a la corrupción de los gobernadores morenistas, los vínculos que hay con el crimen organizado, el deterioro de las instituciones, se vuelve automáticamente un agente de la ultraderecha, un traidor al pueblo. Claudia Sheinbaum ha llegado a afirmar que todas estas ofensivas críticas no son contra la Cuarta Transformación, que son contra el pueblo. Y no es confusión, es lo que está haciendo esta mujer. Lo está haciendo adrede. El ejercicio del poder bajo la Cuarta Transformación reproduce todos estos patrones
de la izquierda autoritaria que se vive en Latinoamérica, porque no somos los únicos. Tenemos problemas en el país. Sí, sí tenemos problemas en el país. Pero los ciudadanos tienen que ser conscientes de que los tenemos para que los podamos resolver como ciudadanos. De otra manera, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que ser capaces de decir lo que está ocurriendo. Y la libertad de expresión es uno de esos frentes en donde la cuarta transformación se quiere volver más autoritario, precisamente para que no lo digas. Estoy tratando de abrir mi aplicación de StreamYard. Para salirme a fumar un cigarro, pero no puedo. Ok. Algo está fallando en la red. No me pregunten qué carajo. O sea, todos los días falla algo. Les decía que la libertad de expresión es algo que se está volviendo importante. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso oficial insiste muchísimo en que se defiende el derecho a la información veraz, que se protege a las audiencias. Pero en la práctica lo que están haciendo es crear estos mecanismos de control que amenazan la independencia de los medios y ahora también las redes sociales. Los lineamientos generales para la protección de las audiencias son el caso, yo creo que el más reciente. Estos fueron elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se pusieron a consulta pública hasta el día 21 de agosto en una consulta pública, híjole, tan nefasta que te piden que registres tus datos nuevamente en el sistema que le acaban de hackear hace unos días al gobierno. Claudia Sheinbaum y su equipo, especialmente la idiota de Luisa María Alcalde, repiten hasta el cansancio que no es censura. Dicen que se trata solamente de obligar a los concesionarios de radio y televisión a que emitan un código de ética, uno que ya tienen, que es público, lo encuentras en sus páginas de internet, que nombren un defensor de las audiencias que va a trabajar para el gobierno, pero pagado por ellos, y que establezcan mecanismos de queja, de que si alguien se queja de que no, es que tu contenido, güey, pues si no te gusta que le cambien, ¿no? Dijo Claudia Sheinbaum sobre las mañaneras. Que las multas solo van a proceder si hay incumplimiento de estas obligaciones administrativas, nunca por el contenido. Pero las leyes dicen que sí hay multas por el contenido. El lenguaje de los lineamientos, el contexto en el que se están impulsando, donde se habla de información veraz, oportuna, de no difundir información falsa o descontextualizada, donde dicen distinguir claramente entre noticia y opinión, de derecho de réplica, ¿quién define qué es exactamente veraz? ¿Quién decide cuándo la información está descontextualizada? En un régimen como este que se ha convertido o que ha convertido las mañaneras en un espacio donde ataca sistemáticamente a periodistas, medios críticos, donde se descalifica la prensa como conservadora, fifí, vendida, la creación de todos estos mecanismos y las posibles sanciones, aunque no sean por el contenido, abre la puerta a todas estas presiones discretas, abiertas, y eso es censura, por donde lo quieras ver. Entra en la definición de censura. Las organizaciones de los jueces federales, los expertos de la libertad de expresión, ya dijeron y nos están advirtiendo, esto es una extralimitación que vulnera el artículo 6º constitucional. Es exactamente lo mismo que hicieron en otros países, en otros contextos, para callar después a los medios de comunicación. Y Claudia Sheinbaum sale con su propia estupidez, con su propia frase. Si hubiéramos querido censurar,
Ya lo hubiéramos hecho, dijo. Pues porque no tienes el marco legal para hacerlo. Una declaración que no calma las aguas, sino que deja ver que el gobierno se percibe a sí mismo con la capacidad y con los instrumentos para hacerlo. Que solamente por convicción se abstiene de hacerlo, pero por ahora. Desde el sexenio de López Obrador, las mañaneras se han utilizado como el arma de desprestigio contra reporteros, contra columnistas, medios independientes, los dueños de los medios de comunicación, como Ricardo Salinas Pliego. Se les señaló, se les ridiculizó, se les expuso a campañas de odio, se dieron datos de ellos, de sus cuentas de bancos, direcciones de sus domicilios, todo. Números de teléfono se dieron en las mañaneras. Claudia Sheinbaum ha mantenido ya perfeccionado esa práctica. Cuando los medios publican información que le es incómoda, ya sea sobre accidentes, sobre corrupción o los vínculos con el crimen organizado, la respuesta siempre es el ataque al mensajero más que la explicación de los hechos. Siempre terminan diciendo, pero es que este siempre nos ataca. No, pero es que el otro siempre esto. Como el imbécil que está aquí en los comentarios de que no, es que tú estás gordo, güey, y por eso, y eso qué tiene que ver, güey. Además, no estoy gordo y bueno. La publicidad oficial se está repartiendo claramente de manera selectiva. Beneficia a los medios que son más dóciles, a los que son más favorables al gobierno y castigan a los críticos. Aunque nieguen que haya una censura, se está ejerciendo una censura. El miedo a perder contratos, a ser señalados desde Palacio Nacional, a enfrentar campañas de desprestigio, genera autocensura. Y eso es censura. Al mismo tiempo, el gobierno está anunciando que una vez que ya que concluyó el Mundial, va a abrir este debate nacional sobre la regulación de las redes sociales. ¿Qué clase de pendejada es esa, güey? Que van a hacerlo con especial énfasis en la protección de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, ¿y qué carajos los niños y niñas no tienen papás que les quiten los pinches teléfonos celulares? ¿O que les quiten la computadora? Que quieren regular algoritmos, quieren regular contenidos dañinos, quieren limitar el uso de los celulares en las escuelas, que no puedan utilizar la inteligencia artificial en ningún lado. Bueno, la vieja está pendeja o qué tiene en la cabeza. Suena muy bonito el discurso de que sí, es muy, muy loable lo que quieren hacer, pero es una tremenda estupidez. El peligro está en quién controla los criterios y en este contexto donde el oficialismo ya ha demostrado que tiene intolerancia ante las críticas en las redes sociales. En varios países de América Latina que han sido gobernados por la izquierda, la regulación de las plataformas digitales terminó utilizándose para combatir la desinformación definida por el poder, es decir, para silenciar a las voces disidentes. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tenemos los asesinatos de periodistas, amenazas, agresiones, un clima de impunidad que se permanecen. Y aunque no todos los crímenes se pueden atribuir directamente al gobierno federal, la estigmatización constante desde las más altas esferas del poder, desde la mañanera, claro que contribuye a crear un entorno de hostilidad hacia todas estas personas. Cuando el presidente o la presidente señalan día tras día a ciertos medios de comunicación, a los periodistas como enemigos del pueblo, lo que están haciendo es enviar una señal a los grupos criminales y las autoridades locales interpretan muy fácilmente. Acaben con ellos. Los ciudadanos tenemos que defender la libertad de expresión. Yo lo dije una vez, lo vuelvo a decir ahorita, no me voy a callar. Pase lo que pase, no me voy a callar, digan lo que digan, no me voy a callar. Me van a pedir que registre mi número de teléfono, pierdo la línea si estos imbéciles quieren, pero no me voy a callar. Voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo.
porque no estoy contento con el gobierno de la Cuarta Transformación. Son unos idiotas, son unos pendejos, son pusilánimes, son miedosos, son cobardes, cínicos, mentirosos. Y cuanta palabra se les ocurra, cualquier adjetivo calificativo que se les pueda agregar, ahí se los encargo en los comentarios. Porque luego de repente me faltan para seguirle.